Bueno, muy buenas tardes para todos. En nombre de la Cámara de Comercio de la URASUR, queremos ofrecerles una muy cordial bienvenida a esta charla sobre Vende tu propuesta de valor en pocos minutos. Le damos igualmente la bienvenida a nuestro aliado y operador Interactuar, quien está a cargo de los aportes académicos para esta charla. Nuestro propósito, entonces, como entidades, es poder ayudarles a ustedes, las personas que nos acompañan el día de hoy, a definir la forma de presentar comercialmente su empresa de una manera clara y atractiva, donde puedan generar interés en clientes, en proveedores, en los mismos colaboradores de sus empresas y sobre todo en posibles inversionistas. Nuestro objetivo entonces es ayudarles a identificar las características de un buen discurso de ventas que sea efectivo y los elementos que lo componen, ¿cierto? Entonces, los temas que vamos a tratar en esta charla es cómo hacer un buen ejercicio de elevator pitch, eh, que básicamente se trata de cómo condensar la presentación de su empresa en busca de generar una entrevista, una reunión donde se pueda cerrar un negocio. También vamos a hablar de los elementos del pitch y cómo hacer la presentación. Esta charla entonces tiene una duración de 2 horas. Les pedimos entonces el favor que si tienen preguntas no las anoten en la parte derecha de la pantalla para al final poderlas responder. Eh, Les pedimos el favor de mantener sus micrófonos cerrados para que no tengamos interferencia de ruidos. Y les cuento que las memorias de este evento las pueden encontrar en el centro de conocimiento que tenemos en nuestra página web de la Cámara, que es www.ccas.org.co. Mi nombre es Tatiana Gómez, yo soy asesora empresarial de la Cámara de Comercio, estoy a cargo de este evento, entonces estoy aquí en línea con ustedes. Cualquier duda, inquietud, sugerencia, también entonces estoy presta a resolvérsela. Me pueden escribir entonces por donde les acabo de indicar. Nos acompaña hoy entonces como apoyo académico para la charla la señora Isabel Cristina Ruiz. Ella es administradora de empresas con especialización en gestión del emprendimiento empresarial. Tiene más de 8 años de experiencia en el área docente y también ha trabajado como consultora empresarial en las áreas administrativas, de producción, en el área comercial, de gestión humana y financiera. Entonces, eh, nos acompaña pues una persona con mucho conocimiento. Esperamos que ustedes puedan, digamos, captar el conocimiento que les queremos entregar el día de hoy y que lo puedan poner al servicio de sus empresas y de sus negocios. Entonces, que sea una tarde muy productiva para todos. Bienvenidos de nuevo y los dejo entonces en compañía de Isabel. Muy buenas tardes, muchas gracias por este espacio. Bienvenidos a cada uno de nuestros empresarios o emprendedores que estén en este momento con nosotros. Primero que todo, una felicitación muy especial porque son los empresarios que se capacitan quienes van a lograr y quienes siempre van a permanecer en el mercado. Así que todos los días que busquemos nueva información, que nos sirva, así la hayamos visto, hay cosas nuevas que podemos aprender en cada instante, así que esperamos que este espacio sea de crecimiento para ustedes y para sus empresas. Así que, bueno, bienvenidos y muchas gracias a la Cámara por este espacio. Muy bien, vamos a iniciar nuestra presentación en esta tarde con una pregunta que yo le quiero lanzar a nuestros participantes y es, como decía la compañera, podemos escribir nuestras respuestas en el chat y ellos me van a contar ustedes qué piensan o cómo lo hacemos en este momento. Y la pregunta es, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de ofrecer nuestros productos o servicios? Cuéntenme ustedes qué hacen, qué tienen en cuenta, qué cosas creen que son importantes. Cuéntenme un poquito de eso, por favor. Ustedes probablemente tengan mucha experiencia y lo hayan hecho por mucho tiempo, pero la idea, apreciados empresarios,
es que no hagamos las cosas mecánicas, es que tengamos unos elementos muy claros, firmes, que nos puedan servir, ¿cierto?, para mejorar siempre nuestro proceso comercial. Entonces, quiero saber si alguien se ha animado a contestarnos esa pregunta. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de ofrecer nuestros productos o servicios? Nosotros sabemos que la esencia de las empresas son las ventas. Sin ventas no existimos. Por eso las empresas, así vendan muchos millones, siempre van a necesitar, querer vender más, ¿cierto? Entonces, no sé si alguien ha contestado algo, chicos. Sí, por acá tenemos al señor Luis Felipe Cano, nos dice realizar prospección de clientes. La señora Mayra Henao, la necesidad del cliente. Esas son las dos respuestas que tenemos en el momento. Muy bien, excelente. Muchas gracias por participar. Lo que acaban de decir es totalmente real. Prospección de clientes y la necesidad. Y vamos a ver que partimos de ahí. Muchas gracias a los empresarios que se animaron a participar, ¿cierto? Cuando nosotros desarrollamos nuestro proceso comercial, cuando nosotros tenemos nuestros productos o servicios, lo primero que debemos hacer es entender a quién se lo voy a dirigir. ¿Por qué? Porque todo lo que yo haga como una estrategia comercial debe estar direccionado a ese centro que ustedes ven ahí en la imagen, ¿cierto? Imaginémonos, imaginémonos ese tiro al blanco. Y eso es lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros identificamos que en el centro, perdón, está nuestro cliente, es ahí donde le vamos a apuntar y es ahí donde nosotros vamos a direccionar cualquier estrategia, ¿cierto?, que nos permita ampliar o llegarle a esos nuevos mercados o a esos nuevos segmentos de clientes. Y para poder hacer todo ese proceso, nosotros nos vamos a hacer unas preguntas claves. Lo primero es, necesitamos identificar quién te va a comprar. Saben que en lo largo de este tiempo de experiencia como docente consultora, me he encontrado con que hay empresarios que llevan muchos años en el mercado. Profe, yo llevo 33 años en el mercado, profe, yo llevo 26 años en el mercado. Y cuando tú le preguntas quién es tu cliente, los empresarios me contestan todo el mundo. O los empresarios me contestan cualquiera. O es para todas las personas. Y desde ahí nosotros necesitamos empezar a ubicarnos y a ajustar en que los productos o los servicios están direccionados a un público particular, un público que debe tener unas características especiales, ¿cierto? Entonces, lo primero que debemos hacer es comprender que nuestro producto o nuestro servicio no está direccionado para todo el mundo, está direccionado para unas personas con unas características particulares que si nosotros ahondamos en el proceso comercial, es muy importante que empecemos a desarrollar algunas herramientas que son muy sencillas y que nos permiten ese conocimiento del cliente. Entonces, nosotros de esos clientes necesitamos conocer varios momentos, ¿cierto? Varios elementos, porque esto es lo que hace que el cliente me compre. Entonces, primero identifico quién es el cliente, cuáles son sus características, cuáles son sus expectativas, ¿cierto? Cuáles son sus motivaciones para que él me compre. Cuando yo tengo ese conocimiento, yo le voy a entregar lo que realmente necesita. Entonces, ¿qué debemos conocer de esos clientes? ¿Qué lo motiva? ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuáles son sus ideas? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Cuál es su entorno? ¿Cuáles son sus hábitos de compra? Ay, profesor, tan difícil y todo eso voy a tener que yo saber de mi cliente. Sí, nosotros vamos a empezar un proceso, no sé, muchos lo hacen, otros todavía no lo hacen. Entonces la idea es que empecemos a desarrollar, ¿cierto? Ese conocimiento del cliente. ¿Qué pasa con tu familia, con tu esposo, con tus hijos, con tu esposa cuando tú le quieres dar un regalo? Nosotros primero empezamos a ver qué necesita, ¿cierto? O sea, vamos al armario y miramos, no, está como mal de zapatos o le falta el bolso rojo, ¿cierto? Empezamos a conocerlo más a fondo y si no, empezamos a hacerle preguntas. Entonces, yo, por ejemplo, a mis hijos les pregunto qué necesitan o qué quieren para fin de año o para algún momento especial. ¿Por qué? Porque yo sé que va a ser mucho más placentero para ellos el recibir lo que realmente querían o lo que realmente necesitaba y no lo que a mí se me ocurrió entregarle. Eso mismo nos pasa con los clientes. Nuestros clientes tienen unas preferencias, unas necesidades y nosotros debemos estudiarlas para conocerlas,
¿cierto? Hay unas herramientas que son muy sencillas, ojalá se las voy a mencionar aquí, ojalá pudieran tener la oportunidad de trabajarlas. Hay una herramienta que me encanta trabajar cuando yo hago procesos de mercadeo con mis empresarios. Ellos normalmente dicen, estos son mis clientes, pero yo no encuentro más, o sea, yo no sé a quién más le puedo vender. Y con un ejercicio súper sencillo, se llama perfil de cliente, cuando tengan la oportunidad la pueden buscar en internet, con una herramienta que solamente es una cara. Ustedes ven una cara y en esa cara encontramos qué necesita, cuáles son sus alegrías, cuáles son sus necesidades y cuáles son sus frustraciones. Con eso nosotros podemos identificar nuevos segmentos de clientes. Con una herramienta supremamente sencilla, bien manejada, obviamente, bien orientada, yo puedo encontrar que hay otros clientes, ¿cierto?, que podrían ser mis prospectos, como decía ahora uno de nuestros empresarios. Entonces, necesitamos conocer más a fondo esos posibles clientes. Esa es una herramienta, se llama perfil de cliente. Y hay otra que esa me permite identificar nuevos segmentos de clientes, pero hay una que se llama mapa de empatía que me permite conocer al cliente más a fondo. Entonces, no es lo que tú supongas del cliente, no es lo que tú creas del cliente, es lo que realmente tu cliente necesita, ¿cierto? Necesitamos comprender qué quiere, cómo lo quiere, dónde lo quiere, cuánto está dispuesto a pagar por él, ¿cierto? Y esas preguntas sencillas nos permiten saber cómo nos ubicamos, cómo le llegamos, cómo le cobramos, qué le ofrecemos, ¿cierto? Y cada cuánto. Entonces, son supremamente importantes partir para cualquier proceso comercial de ese conocimiento amplio de mi cliente. Así que yo los invito a que si ustedes hoy no han hecho ese análisis, ¿cierto? Ustedes puedan empezar a pensar ese quién, pero ese quién no es cambiando el cualquiera, el todo el mundo, ¿cierto? Sino cuáles son las características particulares que tienen mis clientes, cuáles son sus gustos, sus preferencias, sus motivaciones, sus ideas, todo lo que acabamos de ver ahí, ¿vale? Muy bien. Otra pregunta clave es qué producto ofreces. Entonces, cuando yo conozco a mi cliente, entiendo cuál es su necesidad real y con base en esa necesidad real, yo le voy a ofrecer, ¿cierto?, un producto o un servicio que solucione, ¿vale?, esa necesidad. Y después, otra pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué el cliente me va a comprar? Si hay tantas opciones en el mercado, ¿por qué el cliente va a escoger la mía? Y ahí es donde yo debo tener claro, ¿cierto?, que mi propuesta debe ser muy especial. Así que yo quiero en este momento que cada uno de los que están ahí, ojalá tengan una libreta, un lapicero para que tomen nota, para que hagan las actividades que yo les estoy proponiendo, ¿cierto? Yo quiero que cada uno piense, cuando estoy hablando qué te hace especial, estoy hablando de tu empresa en un conjunto. No estoy hablando solamente del producto o del servicio, ¿cierto? Estoy hablando de todos los elementos que tu cliente recibe y que él hace un esfuerzo, y ahorita lo vamos a ver más adelante, está asumiendo un riesgo cuando decide comprarte a ti y no al otro que hace lo mismo que yo. Por eso necesito identificar qué me hace especial, cómo me diferencio de los demás. Eso va a ser muy atractivo, ¿cierto? Y va a llamar la atención al cliente para que me compre a mí y para que se decida por mí. Entonces, miren que vamos en una secuencia, ¿cierto? Primero, ¿quién me va a comprar? Conocer sus motivaciones, entender sus necesidades, ¿cierto? Ver cómo la voy a solucionar y saber qué me hace tan especial. Aquí nos hacemos otra pregunta y decimos, ¿qué le vas a resolver a tu cliente? Yo quiero que esta pregunta, necesito que por favor, en lo posible, la contesten en su celular, en su libreta, en su cuaderno. ¿Qué le resuelves a tus clientes dentro de nuestras preguntas claves? ¿Por qué, muchachos? Porque muchas veces no tenemos claro la necesidad principal que le estamos solucionando al cliente. Miren, resulta que hay un autor que habló de las necesidades humanas. Probablemente ustedes muchos han escuchado de él. Él se llama Abraham Maslow. Abraham Maslow dice que las personas satisfacen sus necesidades como en una pirámide.
Entonces, las necesidades que están en la base de la pirámide son las más importantes para las personas. Eso significa que las necesidades que están en la base de la pirámide son las primeras necesidades que las personas van a buscar cómo resolver, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos tener claro en qué etapa de la pirámide estoy, si soy una necesidad primaria o soy una necesidad secundaria, ¿cierto? Y la última necesidad es la necesidad de la autorrealización. Entonces, las personas tienen la necesidad de la alimentación, ¿cierto? Las necesidades básicas, la necesidad de seguridad, ¿sí? La necesidad de autorrealización, y en ese orden de escala, las personas van resolviendo sus necesidades. Por eso es importante que nosotros identifiquemos claramente qué le estoy solucionando a ese cliente, porque a veces nos vamos por las ramas. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Ayer estaba asesorando a una empresaria que está montando un mini mercado en un lugar, en un municipio lejano de Medellín. Y ella me decía, mire, profe, ¿cuáles son las necesidades? Bueno, una es que la gente le toca venir muy lejos, perfecto, eso es una necesidad, ¿cierto? Tener la cercanía. Me dio más o menos 5 soluciones a necesidades, pero no me dio la necesidad primordial, ¿cierto? Por las cuales las personas van a un mini mercado, ¿sí? O sea, ¿yo qué voy a buscar ahí? Productos alimenticios, víveres, o sea, que yo voy a satisfacer la necesidad de la alimentación. Esa es la primera y la básica, o sea, así me quede lejos, así me quede cerca, yo me tengo que alimentar, ¿cierto? Como ser humano. Entonces, ahí es muy importante cuando nosotros identificamos claramente qué es lo que yo le estoy solucionando a mi cliente. Y hace parte del inicio de nuestro proceso comercial, saber que yo voy a solucionar en mis clientes una necesidad, un deseo o un problema, ¿cierto? Yo puedo solucionar cualquiera de los tres. Si yo me voy a comer una genovesa que a mí me encanta, yo no tengo una necesidad, tengo un antojo o tengo un deseo, ¿cierto? No tengo un problema, pero tengo un deseo, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de producto que yo tenga y del motivo por el cual el cliente requiere ese producto o ese servicio que tú le estás entregando, entonces nosotros sabemos si solucionamos una necesidad, un deseo o un problema. Y desde ahí parte todo nuestro proceso. Por eso es tan importante, chicos, y por eso empecé por ahí, porque por eso es tan importante que ustedes entiendan, comprendan, analicen el cliente, identifiquen plenamente sus necesidades, problemas o deseos, porque con eso es que tú le vas a entregar tu propuesta de valor. O sea, yo al cliente le busco solucionar o el problema o el deseo o la necesidad, ¿cierto? Con lo que yo le voy a ofrecer, con mi producto o servicio, que ahorita vamos a hablar un poquito y lo vamos a ampliar, ¿cierto? Le voy a solucionar al cliente alguno de esos 3 momentos. Y eso es la propuesta de valor. Es ese regalo que nosotros le estamos entregando, llámese lo que sea tu producto o tu servicio, ¿cierto? Llámese una empresa de hospedaje, llámese una empresa de alimentos, o sea, ese es el regalo y míralo así. Cuando tú estás entregando tu producto y cuando tú lo entiendes así, vamos a ser más exitosos, vamos a ser más productivos, vamos a ser más provechosos, porque le estamos solucionando al cliente eso que nosotros ya sabemos que le duele. ¿Sí? Nosotros lo podemos ver como un dolor, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poquito de esa propuesta de valor. Si yo ya vi que que debo solucionarle a mi cliente todos esos momentos, ¿cierto? Ya sean necesidades, problemas o deseos, ya tengo identificado mi segmento de clientes y ya comprendo que no todo el mundo es mi cliente, sino que mis clientes tienen unas características, ¿cierto? Particulares de cómo me van a comprar, de dónde están ubicados, de cuál es su nivel de ingresos, de cuáles son sus preferencias y gustos, ¿sí? Ahora, entonces, esa propuesta de valor decimos que es el conjunto de varios elementos. Y la propuesta de valor decimos que es el producto o el servicio, más el factor diferenciador. Por eso yo ahorita les decía en el ejercicio, ojalá escriban cómo nos diferenciamos, cómo nuestro producto, cómo nuestra oferta, cómo nuestra propuesta de valor se diferencia de los otros.
Entonces, producto o servicio, factor diferenciador y todo lo que yo le puedo entregar al cliente de más que haga atractiva mi propuesta de valor. Y cuando ustedes ven esos signos ahí de más y menos, significa que yo necesito que el cliente tenga más beneficios y disminuya los riesgos cuando se decide por mí. Entonces, el cliente, les decía ahorita al principio, está asumiendo un riesgo entre si te compro a ti que haces este producto, estas pizzas, o comprarle al de lado, ¿cierto? El riesgo puede ser en sabor, en precio, en tamaño, bueno, en muchos elementos o en muchos factores que se tienen en cuenta a la hora de decidir por una propuesta de valor. Por eso nosotros debemos tener claros en nuestras empresas los componentes de la propuesta de valor, porque los clientes siempre, normalmente nos van a poner un pero. Ese pero se llaman las objeciones, ¿cierto? Y ahorita alguno de los empresarios mencionó la prospección. Y cuando yo hago la prospección, que es buscar nuevos clientes todo el tiempo, que es algo que debemos hacer, ¿cierto? De manera constante y permanente, lo que necesitamos identificar es quiénes pueden estar necesitando ese producto o servicio, a quién le puedo solucionar ese problema, necesidad o deseo con lo que yo le estoy ofreciendo, ¿cierto? Entonces ahí empiezo a identificar esos prospectos, son posibles clientes que yo puedo alcanzar en mi proceso y en mi ejercicio comercial. Entonces, cuando hablamos de la propuesta de valor, nosotros decimos que tenemos en cuenta 3 momentos. ¿Listo? Uno son las características del producto o del servicio. Y cuando yo hablo de las características, estoy hablando de la descripción física de ese producto o de ese servicio. Ejemplo, yo voy a vender un labial. Este labial. ¿Listo? Mis características físicas son el empaque, los componentes del producto, ¿vale? La marca, o sea, de qué está compuesto y cómo viene, es retráctil, ¿sí? Esa es la descripción física. O sea, cuando yo hablo de ella, el cliente ya se la puede imaginar cuando yo le defino mis características físicas. Si yo estoy hablando de un pan que sea de tantos gramos, que sea de harina tal, que tenga queso y bocadillo, ¿cierto? Entonces el cliente ya con solo, ustedes ya con solo yo decirles eso, ya más o menos se lo pueden imaginar. Viene empacado por 6 unidades, ah no, yo no quiero 6, eso es mucho para mí solo, ¿cierto? Y eso me da a mí elementos como cliente de saber si eso es lo que yo necesito o no. Entonces, son los primeros, el primer componente de la propuesta de valor, esa descripción física. Chicos, y es muy importante que nosotros tengamos claros cuáles son esos componentes, cuáles son esas características, porque cuando el cliente te venga a decir a ti, ¿por qué tus pizzas tienen este precio o este tamaño, ¿cierto? Y siempre nos van a comparar con la competencia, nosotros tenemos nuestros argumentos, no para hablar mal del otro, no para competir, sino para tener nuestros argumentos de venta de por qué nuestra propuesta es atractiva, porque yo utilizo los mejores ingredientes, ¿cierto? El mejor queso, porque bueno, todos los elementos que yo pueda tener a mi mano que van a ser parte, ¿cierto? De ese proceso de convencer a mi cliente de que esta es la mejor solución. Entonces, el segundo momento de esa propuesta de valor son los beneficios. Y cuando yo hablo de los beneficios, estoy hablando de todo ese intangible que recibe el cliente, ¿cierto? Al decidir comprarme a mí. Entonces, si yo continúo con mi labial, entonces yo puedo decir que este labial es humectante, ¿sí? Que tiene aloe. Y muchas veces, en algunos casos, o en muchos casos, no en todos, los beneficios se pueden convertir en ventajas o pueden ser los mismos, ¿cierto? Que las ventajas. Entonces, nosotros debemos pensar, ¿qué se lleva tu cliente? ¿Qué es ese intangible que tu cliente recibe cuando decide por ti? ¿Vale? Y el tercer momento, y muy importante, y yo creo que aquí en esta presentación está mencionado más o menos unas 4 veces, yo creería, porque es muy importante, son las ventajas.
todos son supremamente importantes, pero aquí es cómo yo me voy a diferenciar del otro, ¿cierto? Cómo yo voy a hacer que el cliente realmente se decida por mí, porque tengo una diferenciación muy marcada. No tiene que ser solamente del producto, del servicio que estoy ofreciendo, sino de todo lo demás que yo le puedo entregar a mi cliente, ¿sí? Yo le puedo dar un servicio postventa, yo le puedo dar un acompañamiento, yo le puedo dar un entrenamiento, yo le puedo dar una capacitación. O sea, ¿qué otra cosa yo le puedo dar garantía? ¿Sí? ¿Qué otra cosa que probablemente los otros no tengan, yo puedo mencionar y puedo destacar de eso que yo le estoy ofreciendo a mi cliente? Y para eso, para este punto de las ventajas, es muy importante que nosotros hagamos un análisis de la competencia, porque ¿cómo voy a saber yo que soy diferente, ¿cierto? O ¿cómo voy a saber yo que puedo mejorar si no sé qué se está ofreciendo en el mercado? A veces los empresarios me dicen, no tengo competencia. Y yo le digo, venga, parémonos aquí en la puerta. ¿Qué empresas o qué negocios tú ves al frente o hay alrededor? Ah, no, hay este, listo. Puede que no sea el mismo, no puede que no sea lo mismo que tú vendas, pero si yo tengo hambre y quiero comer algo rico, yo puedo decidir, aquí en esta sola cuadra le he dicho, le decía a mi empresario, mira, allá al frente venden patacones, allá venden pizzas, allá venden alas, allá. Todos esos son opciones por las cuales el cliente me puede pues puede escoger, ¿cierto? Si estamos hablando de comida, pero si estamos hablando de que somos alas, ¿cómo me diferencio? Ah, no, es que mire, mi empaque viene así, mis unidades son así, mis tamaños son así. Ah, ahora sí me estás diciendo cómo te diferencias, ¿cierto? El uno del otro. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, supremamente importante que identifiquemos plenamente características, beneficios, ventajas que nos van a permitir, ¿cierto? Entregarle a nuestro cliente todo eso que él necesita y entregarle argumentos para que pueda decir fácilmente por nosotros. Y lo otro es, todos estos elementos nos sirven a nosotros como argumento de venta en el momento que los clientes nos presenten las objeciones. O sea, el cliente siempre te va a poner el pero. Con estos elementos, con estos componentes de la propuesta de valor, nosotros le podemos tumbar, digámoslo así, en el buen sentido de la palabra, todos esos argumentos al cliente, ¿vale? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿O hay alguna pregunta o continúo? Bueno, entonces continúo. Entonces, hablamos que esa propuesta de valor debe centrarse, ¿cierto? Como decíamos al principio, cuando yo la voy a desarrollar, debo pensar en ese cliente, en quién es mi público objetivo, en qué necesita, qué intereses tienen y buscar la manera de cómo le podemos llegar a ese público para enamorarlo con eso que yo con eso que yo le quiero entregar. ¿Cómo hago yo para que ese público esté feliz, esté contento? Y normalmente decimos, bueno, vamos a buscar clientes satisfechos. Y nosotros decimos, bueno, hay clientes satisfechos, hay clientes insatisfechos y hay clientes altamente satisfechos. Entonces, lo que necesitamos hacer es que nuestro cliente esté altamente satisfecho. Para que eso se cumpla, pues obviamente yo tengo que saber plenamente qué quiere, qué necesita. Entonces decimos que debemos centrar nuestra propuesta ganadora en el cliente ideal. Ya mencionamos parte de eso y dijimos que no todos son nuestros clientes, ¿cierto? Sino que hay unos que son, que nosotros los definimos, ¿cierto? Porque tienen unas características especiales y sabemos que a ellos les vamos a llegar y vamos a cumplir altamente con esas expectativas que tienen de nosotros. Entonces decimos que cuando nosotros creamos esa propuesta de valor, necesitamos ser únicos y diferentes y para ese segmento de mercado concreto. Cuando hablamos de un segmento de mercado, estamos hablando de esa porción del mercado que me corresponde atender a mí, que tiene unas características particulares, ¿cierto? Y que yo debo definir como empresa. Entonces decimos que esa propuesta de valor debe tener la capacidad de solucionarle los problemas específicos a los clientes. Y resulta que esos problemas pueden ser funcionales, ¿cierto?
pueden ser emocionales. ¿Qué significa eso? Puede que yo necesite un par de tenis porque voy a empezar a ir al gimnasio, ¿cierto? Y necesito unos tenis adecuados para hacer el ejercicio o para hacer el deporte. Ahí estoy hablando de que me estás solucionando un problema específico. Pero si yo te digo que esos tenis no pueden ser cualquiera, sino que yo quiero que esos tenis tengan una marca, porque para mí es importante, ¿cierto? Entonces yo me voy más allá de lo funcional. Ya no solamente necesito que sean adecuados para hacer deporte, sino además de eso que me dé un estatus, ¿cierto? O que me dé un prestigio. Eso depende de esas necesidades del cliente. Entonces miren que cuando nosotros pensamos en cómo satisfacer esas necesidades de los clientes, no solamente estamos hablando de lo solucionar de manera específica lo que soluciona el producto o el servicio, sino que hay otros elementos que nosotros debemos tener en cuenta, ¿cierto? Que nos van a permitir llegarle más fácil a ese cliente. ¿Ok? Muy bien. Esa propuesta de valor nosotros debemos comunicarla y debemos comunicar a nuestros clientes, ¿cierto? Cómo de la manera que ellos puedan identificar cuáles son esos beneficios, ¿cierto? ¿Qué es eso tangible y qué es eso intangible que va a recibir cuando se decide por mí? Ahorita hablamos de esos que eran los beneficios, ¿cierto? Y las características. Y cuando yo hablo de comunicar, es que nosotros debemos tener claros esos elementos que muchas veces nosotros sabemos que lo tenemos, nosotros sabemos que somos buenos, nosotros sabemos que somos diferentes, pero resulta que no se lo decimos al cliente, o sea, no lo transmitimos de la manera más adecuada. Y les voy a dar un ejemplo. Yo tengo una empresaria que tiene una carnicería en el sector de Ayacucho. Y ella, cuando yo empecé asesoría con ellos, en la primera asesoría yo identifiqué, obviamente con un análisis de la información, que ella tenía unos márgenes muy bajos, ¿sí? O sea, ella estaba ganando muy poquito y ella tenía un lugar muy diferenciado en el sector. Por ahí habían otras carnicerías, pero no eran como la de ella. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer el análisis de los costos, yo le decía a ella, tienes un margen muy bajito. Pero ella desde el primer día que yo la empecé a asesorar, ella me empezó a contar un poco de cosas. Ella me decía, vea, profe, nosotros tenemos proveedores certificados. Vea, profe, nosotros manejamos muy bien la cadena de frío. Vea, profe, nosotros tenemos nuestros empleados capacitados, ellos están haciendo permanentemente procesos de formación, ¿cierto? En diferentes temas, no solamente en el manejo del producto, sino también en atención al cliente. Bueno, y me empezó a decir una cantidad de cosas. También me dijo, tampoco vendemos diferentes productos, o sea, no solamente vendemos carne, sino que aquí también la gente puede encontrar el pollo, el pescado, ¿cierto? Otros productos que obviamente son afines, pero que normalmente no los consiguen en todas las carnicerías. Entonces, ese día cuando ella me empezó a decir eso, yo miraba el lugar y yo decía, eso no se ve. O sea, tú veías que era una carnicería, pero tú no veías ni todo lo bueno que ella estaba diciendo. Yo le decía, mira, estoy segura que mucha gente está dispuesta a pagar un poquito más por un producto como este, ¿cierto? Por esas bondades y esas características. Pero si tú no se las dices a la gente, pues a la gente le vas a parecer un lugar más como el que está a la vuelta. Entonces, desde el principio yo empecé a decirle a la empresaria, debemos hacer un ajuste en los precios de venta. No, profe, y ella era estresada, muchachos, cada que yo iba, ella era una señora súper linda, alta, blanca, súper como tímida, y ella cada que yo iba era como con ese estrés, y yo le decía, venga, no, o sea, vamos a hacer el análisis y vamos a empezar primero a contarle a la gente todas esas cosas que la gente no sabe. O sea, la gente llega aquí normal, esto es una carnicería normal y no eres normal, o sea, eres diferenciada y eso lo tenemos que empezar a contar.
Entonces, en esa estrategia, la señora ya puso una imagen grandísima, ya tenía una pared blanca al fondo cuando tú llegas al establecimiento, entonces ella ya puso una imagen súper bonita donde habían pollos, peces, carnes, entonces ya la gente cuando iba, claro, ella tenía todos la parte de pollos y pescados, estaba abajo del refrigerador o del mostrador, ¿cierto? O sea, eso no se veía, o sea, solamente las personas que preguntaban o que probablemente sabían que ahí se vendía el producto, pues lo compraban, pero los demás no, porque pues no lo veían. Entonces, a partir de esa estrategia, además de eso, en esa imagen súper bonita, puso una cosa súper atractiva, ¿cierto? Donde ya la gente veía que no solamente se vendía carne, sino que se vendían los otros productos. Además de eso, ella le puso un sello, ¿cierto? Un sello que a las personas les daba la sensación y la tranquilidad y eso que ella, lo que ella me contaba de que tenemos proveedores certificados, o sea, no compran la carne en cualquier parte, ¿cierto? No compran sus productos a cualquiera, sino que son certificados. Muchachos, eso le da la tranquilidad a la gente y hay gente que está dispuesta a pagar por eso, muchas personas, ¿cierto? Más ahora que la gente siempre está dispuesta a cuidarse, que cada vez esa tendencia de su cuidado es mayor, entonces las personas le ven valor a eso. Entonces ella cambió todo ese proceso y lo otro que también empezaron a hacer era que las personas que atendían le debían empezar a contar a las personas todos esos beneficios que ellos tenían. Entonces, en la conversación que tenía la persona que atiende, el carnicero, con el cliente, ellos ya empezaron a transmitir todo eso que yo les estoy contando. Entonces, las personas empezaron a entender, ya, cuando ella le hizo el ajuste de los precios, ella le daba mucho susto, mucho susto, mucho susto. De hecho, para ella cada vez que pensaba en eso, ella decía, no, es que eso no me va a dar, es que la gente no va a comprar, es que no van a volver, o sea, todos los peros que nosotros nos podamos imaginar y todos los miedos, ¿cierto? Que las personas desarrollan con este tipo de procesos. Pero resulta que cuando ella hizo el cambio y hizo el ajuste, las personas no le dijeron nada, las personas siguieron comprando y ella me dice, mire, hubo solamente 2 personas que me dijeron me voy para allá y yo le decía, esos no son tus clientes, pero me dijo que antes habían empezado a llegar nuevos clientes, ¿cierto? Otras personas que probablemente ella no había alcanzado por no comunicar de manera adecuada todo eso chévere, todo eso bueno que tenía, ¿cierto? En su propuesta de valor. Entonces, aquí entramos en ese cuento de comunicar, muchachos, que hasta dónde está, a veces somos muy tímidos hablando de nosotros, hablando de nuestro producto. Si bien es cierto que hoy en día el proceso comercial no está centrado en hablar del producto en sí, está centrado más en hablar de los beneficios, pero sí son una herramienta supremamente importante, ¿cierto?, a la hora de convencer al cliente. Por eso es tan importante el conocimiento, ¿vale? De ese producto, de sus características, de sus beneficios, de sus ventajas y de sus usos. Porque esa comunicación es la que me va a permitir acercarme, llegar más fácilmente, convencer a mi cliente. Estábamos trabajando en una propuesta para el sector turismo y uno de los puntos que tocábamos era ese, o sea, no solamente haga, comunique, y eso mismo les digo yo a ustedes ahora, todo lo que nosotros somos y hacemos, ¿cierto? En beneficio de nuestros clientes y que se pueda transmitir por nuestros productos o servicios, vamos a comunicarlo de una manera. No sé si ustedes han escuchado de esta herramienta, el Elevator Pitch. Es una herramienta supremamente potente, ¿cierto? Que nos permite a nosotros agilizar, facilitar, ¿cierto? Esa comunicación adecuada de esa propuesta de valor que le va a solucionar al cliente todas esas necesidades y todo eso que acabamos de ver ahorita. Entonces, cuando hablamos de elevator pitch, decimos que también se llama, ¿cuál es tu propuesta de venta? La propuesta de venta. Y decimos que es esa forma poderosa en la que nosotros podemos dar a conocer nuestra empresa. Por eso yo les decía ahora, miren todo lo que yo traje anterior para llegar aquí, porque es muy importante que tú con toda esa información, con todo ese bagaje, ¿cierto? Tengas suficiente material para poder construir de una manera adecuada, ¿cierto? Los elementos para esta herramienta, para que sea poderosa, para que genere interés y para que realmente le llegue a sus clientes.
este proceso no es solamente para atraer clientes, también es para llegarle a los colaboradores, a inversionistas, ¿cierto? A diferentes públicos. Lo que yo sí debo tener claro es cuál es mi objetivo al desarrollar esta herramienta del elevator pitch o el discurso del elevador, ¿cierto? Entonces, ¿de qué se trata ese discurso? Entonces decimos que es esa herramienta que nos permite hacer la presentación de nuestra empresa o la presentación de nuestro producto de una manera contundente y de una manera estratégica. Y hace alusión, ¿cierto?, a ese tiempo que se demora el ascensor en subir y que yo tenga la capacidad de contarle a un posible inversor, a un posible cliente, ¿cierto?, de qué hace mi empresa. ¿Por qué es tan importante todo ese cuento de los elementos de la propuesta de valor? Porque, muchachos, miren, nosotros nos podemos encontrar a un cliente potencial en cualquier momento, ¿cierto? En el parqueadero, pagando una cuenta, en una cena, en cualquier momento. Pero si yo tengo claro qué es lo primero que yo le debo decir, ¿cierto? Porque debo ser atractivo, llamar su interés, ¿cierto? Entonces necesitamos tener claro cómo lo vamos a hacer. Y decimos que el pitch es un arte. Vender es un arte. Y ustedes son unos artistas, ¿cierto? Cada vez necesitamos ampliar más nuestro rango de clientes. Necesitamos, lo que decíamos ahora, si yo vendo mucho, necesito vender más y siempre vamos a necesitar vender. Y ese arte está en el arte de comunicar. Y decimos que sin emoción no comunicas. Significa que ese pitch o esa propuesta de venta que yo construya debe ser tan atractiva, ¿cierto?, que la gente se enganche. Y necesitamos generar esa emoción. El otro día estábamos en un taller y nos decían, sin emoción no hay aprendizaje. Y yo decía, wow, tremendo. Entonces, lo mismo pasa aquí en este espacio. Tú eres el que debe generar esa emoción en el cliente. Y, por ejemplo, en estos días que estoy trabajando en un proyecto con algunos emprendedores y ellos deben construir su propuesta de valor, yo normalmente les digo, venga, escríbame un párrafo como en poesía, escríbame un párrafo que enamore, escríbame un párrafo como cuando la musa de inspiración llega a uno, ¿cierto? O sea, no me digas que esto es un lapicero, o sea, dime que eso te ayuda a sensibilizar, a inspirar, a transmitir, ¿cierto? La información que quieres en una hoja, o sea, ¿cómo hago yo para comunicar eso que yo tengo y cómo paso de que esto sea un simple labial a que sea algo más, algo que te genera belleza, algo que te, ¿cierto? O sea, es eso lo que yo tengo que hacer. Entonces, tengo que buscar ese arte y esa forma de comunicar de la mejor manera. Entonces, como les decía ahora, ustedes son los artistas y por eso la idea es que construyamos ese pitch de la mejor manera. Y nosotros decimos, miren, hay pitch para diferentes momentos, o sea, no es solamente porque yo voy a estar en un concurso, ¿cierto? O no es solamente porque yo voy a estar ante un jurado, no. O porque yo voy a estar en el momento inicial, en el primer encuentro. Entonces, hay unos discursos que yo debo tener claros para el primer momento. O sea, lo que yo quiero con esta herramienta es generar un interés, ¿cierto? Pero yo debo empezar a construirlo de una manera adecuada para que sea atractivo. Y no es solamente escribirlo, decirlo y que sea muy interesante, sino cómo va a ser la forma en la que yo lo comunico, ¿cierto? Estamos hablando de la comunicación verbal, pero va acompañada de la comunicación no verbal. ¿Qué transmito yo? A veces yo tengo empresarios que me dicen, profe, es que yo hice todo, es que yo dije todo, es que yo, probablemente sí, pero ¿cómo fue tu actitud? ¿Cómo estuvo tu rostro? ¿Cómo estuvo tu postura corporal? ¿Cómo fue tu movimiento de manos? ¿Cómo fue tu mirada
ante ese momento que tuviste el cliente en un cara a cara o en un momento de verdad, ¿cierto? Entonces, miren que aquí no solamente estamos hablando de lo que digo, sino como como le decía la mamá a uno, es el tonito, es como le decían a uno antes, es la forma como yo transmito esa información. Puede que tú me hayas escrito o hayas desarrollado un párrafo supremamente wow, ¿cierto? Pero cuando tú lo vas a decir, no conecta, porque probablemente no tuvimos en cuenta que la comunicación no es solamente lo que digo, sino cómo lo digo, ¿cierto? Y a mí me encanta mucho esta imagen, me parece supremamente tremenda, en que tú tienes un discurso de venta, tú tienes un argumento, tú tienes un guión comercial, pero esto tiene estos tres momentos y estos tres elementos. Y dice, sí, te lo aprendiste, lo recitaste frente al espejo probablemente, o llevas tantos años que para ti es muy sencillo contarle al cliente sobre los beneficios de tu propuesta de valor, ¿cierto? Pero resulta que no es solamente eso, sino que eso tiene unos momentos. Entonces dice que el impacto verbal, cuando nosotros vamos a transmitir un mensaje, ¿cierto? El impacto verbal que tiene en las personas solamente llega el 7%. Los tonos y matices, o sea, el que levanté, bajé, el que moví, el que modulé, ¿cierto? El 38%. Y el lenguaje no verbal, o sea, lo que está diciendo la gente sin darse cuenta, ¿cierto? Con el rostro, con la postura de su cuerpo, con la disposición frente al otro. Muchachos, es el 55%. A mí ese porcentaje me parece, uy, wow, es tremendo. Y muchas veces nosotros no le prestamos atención sino al primer momento, ¿cierto? En que me quede muy bien, en que me quede redactado, y resulta que lo demás, miren todo el peso que tiene en un proceso comercial, en cualquier tipo de comunicación. No estamos hablando, no hablemos solamente de vender o de comercializar un producto, sino que es muy importante, porque puede que tú no estés vendiendo, pero estás captando nuevos clientes, ¿cierto? Para más adelante llegar a otro momento comercial, ¿sí? Entonces, recuerden que la venta tiene unas etapas. Y es crucial eso que nosotros hacemos en los primeros momentos. Entonces, vamos a empezar a analizar eso, cómo lo estoy haciendo, cómo lo estoy diciendo, cómo estoy utilizando el tono de la voz, cómo está mi postura corporal, cómo están mis movimientos. A veces decimos una cosa, pero transmitimos qué alegría, ¿cierto? Transmitimos otra muy distinta. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta todos estos elementos a la hora de nosotros acercarnos a nuestros clientes, ¿vale? Muy bien. ¿Qué elementos debemos tener en cuenta a la hora de hacer estas construcciones, de desarrollar todos nuestros procesos de nuestro pitch? Entonces vamos a tener en cuenta ofrecer o entregar o construir una información clara, ¿sí? Tener una adecuada cantidad en la información. A veces decimos mucho y no decimos nada, o a veces decimos muy poco y necesitamos decir más, ¿sí? Recordemos que dependiendo del público al que yo me esté dirigiendo, hay dos cosas que vamos a tener en cuenta con este proceso y es, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es el objetivo que yo tengo al acercarme a este cliente, a este público, a este jurado? ¿Vale? Mi objetivo es que me conozcan, mi objetivo es vender, o sea, ¿cuál es mi objetivo? De eso lo tengo que tener claro para saber qué tanto le digo y también qué le digo y también cómo se lo digo, ¿cierto? Si bien nosotros cuando construimos o desarrollamos un proceso comercial, necesitamos darle claridad, ¿cierto? Pero esa claridad también me la da a mí ese a quién se lo voy a dirigir, porque no es lo mismo que yo, si bien yo digo que debo construir información, cuando yo voy a compartir que la entienda todo el mundo, también debo tener en cuenta a quién me voy a dirigir y por qué, ¿sí? ¿Cuál es mi objetivo y quiénes son las personas? Eso es muy importante. A veces yo he visto que nos equivocamos mucho en esa parte porque no tenemos el objetivo claro, ¿vale? La expresión corporal, lo que estamos hablando ahorita, entregar información de valor
tener clara nuestra propuesta de valor y tener herramientas para captar la atención. Ahorita vamos a ver eso, pero muchachos, si nosotros desaprovechamos los primeros instantes de la atención de una persona, usted ya después le puede decir muchas cosas, pero si usted no logró captar la atención en los primeros instantes de esa conversación, de esa entrevista, de esa visita, de esa charla, probablemente no vamos a lograr llegar al objetivo que tenemos propuesto con ella. Entonces recuerden, muy importante, ¿cuál es tu objetivo a la hora de acercarte a este cliente, a este proveedor, a este inversionista, ¿cierto? ¿Ok? Muy bien. Y resulta que este discurso del elevador tiene unas características. Uno es que debe ser conciso, o sea, que sea breve. Dos, recuerden que todo depende del objetivo que tengo, ¿cierto? Y a dónde voy a llegar. Yo ahorita les quería decir que puede que haya un discurso del elevador para el primer instante en el cual yo simplemente quiera llamar tu atención y quiera concertar una cita más adelante, ¿sí? Ya en la siguiente cita, yo obviamente tendré la posibilidad de ampliar más la información. Entonces, ¿qué voy a decir en cada momento? También lo debo tener claro. Entonces, que sea conciso, breve, que sea claro, que sea fácil de entender para todo público. En estos días que estaba desarrollando este proceso que les estoy contando, yo le decía al empresario, venga, usted me escribió eso porque usted sabe que está escribiendo, pero si yo no supiera porque ya sé qué vas a hacer, no me queda claro que, o sea, no sé qué vas a hacer. Y a veces nosotros enredamos tanto la pita, de hecho a veces, ¿cómo lo digo? A veces lo adornamos tanto que en ese adorno nos pasamos y no somos claros. O sea, a las personas les debe quedar claro cuál es tu propuesta de valor, o sea, cómo le vas a solucionar ese problema, que sea fácil de entender para todo público. La tercera característica es conceptual, o sea, que tenga esa información importante, ¿cierto? Que sea concreto, otra característica, que sea lo esencial del negocio. A veces yo les decía, queremos dibujar tanto o adornarlo tanto que le ponemos esa cantidad de peros, pero no llegábamos a la claridad, ¿cierto? Entonces ahí perdemos el hilo, perdemos la atención del cliente y ya se nos pierde todo. Entonces que seamos concretos, lo que realmente al cliente le interesa. El otro día me decía alguien, no, es que el empaque, y me hablaba del empaque, y me hablaba del empaque, y yo decía, venga, para el cliente es importante el empaque. Entonces otro me decía, sí, es importante ok, en este caso el empaque es importante porque es que le va a garantizar, ¿cierto?, a su producto que se conserve de una mejor manera, o sea, pero puede que para otro producto ese empaque no sea tan relevante. Puede que para muchos el hecho de que yo contrate o que mi trabajo lo hagan personas de, digámoslo así, de la cárcel. No, para muchos sí, para muchos puede ser importante y puede definir el por qué te va a comprar a vos y no al otro, no porque es que yo lo voy a apoyar a él porque le está apoyando personas con necesidades especiales, ¿cierto? Entonces, miren que dependiendo del tipo de público, también nosotros sabemos y debemos entender esa cantidad y qué es lo que le voy a decir en información. Competente es otra característica, ¿cierto? Que sea a la medida de la audiencia. Por eso yo ahorita les decía, necesitamos saber a quién voy a dirigir este discurso, a quién le voy a contar lo que le quiero contar para saber, para que lo que yo diga ahí realmente sea pertinente. Y la última es que sea creíble. A veces a uno le dicen, les voy a dar un ejemplo y me disculpan si hay aquí personas del sector, pero hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención y se los voy a decir porque lo que a mí me pasó cuando yo llegué a este apartamento, tuve que comprar sala. Entonces yo me fui por todas las mueblerías que hay en el sector de la 80 a buscar mi sala. Y entonces yo veía algo muy especial y decía garantía de por vida. Entonces cuando yo llegué al lugar donde me encantó un mueble, ¿cierto? Que quise comprar,
Yo le decía al señor, usted me dice que garantía de por vida, pero dentro de 2 años, o quién sabe si de aquí a fin de año usted todavía está aquí, ¿cierto? O sea, para mí eso no es creíble. Ellos mañana cierran y eso, y es que nada es eterno. O sea, yo no me puedo comprometer con mis clientes en algo que realmente yo no les voy a poder cumplir, ¿sí? Entonces, muy importante, chicos, que nosotros le digamos al cliente la verdad, o sea, hasta dónde va mi producto, mi servicio, ¿sí? ¿Cuál es el alcance, cuál es la competencia y algo que yo realmente pueda cumplir en esa promesa de venta? Miren, hay 3 momentos elementales en todo el proceso comercial, ¿cierto? Entonces, uno es captar esos clientes, que es una función que todo empresario debe hacer, y yo digo 7 de 24. O sea, debemos estar 7 de 24 en función de las ventas, ¿vale? Pero resulta que eh, en ese momento tengo que captarlos, muchos clientes todo el tiempo, buscar diferentes formas de captar esos clientes. El siguiente momento es la fidelización del cliente. Entonces yo ya sé que debo captar muchos clientes. Además de que sé captar muchos clientes, imagínense un embudo, ¿cierto? Voy a hablar del primer momento. Esto es un embudo. Y resulta que yo todo el tiempo debo echar nuevos prospectos o nuevos posibles clientes a ese embudo, porque solamente el 15% de ese embudo, o sea, lo que baja de todos los clientes, solo el 15% es efectivo en ventas. Por eso es tan importante que nosotros como empresarios busquemos la forma de captar clientes todo el tiempo, por todos los medios, busque referidos, utilice redes, utilice estrategias personales, visítelos, o sea, dependiendo de lo que usted haga, debes moverse todo el tiempo. Después de que ya los capté, además de que ya sé que solo el 15 son efectivos en venta, entonces eso significa que me debo mover mucho. Y aquí debemos cambiar el chip de que me compran, que es lo que normalmente pasa, a yo vender, ¿cierto? Debemos cambiar ese chip. Entonces, primer momento, captar. Segundo momento, fidelizar. Entonces, yo ya capté el cliente, ahora necesito que se quede conmigo, ¿cierto? Que me siga comprando. Y ese creíble, ¿por qué les estoy contando eso? Porque ese creíble que solucione algo depende mucho de que ese cliente se quede conmigo, ¿cierto? Si yo le estoy prometiendo algo a este cliente y no le cumplo, pues probablemente después se va a buscar a otro que sí le cumpla o que le diga la verdad, ¿cierto? Entonces, es mucho más costoso para una compañía el generar nuevos clientes, aunque hay que hacerlo todo el tiempo, ¿cierto? Por eso debemos fidelizar esos clientes que tenemos, haciendo que eso que yo le doy, que yo le ofrezco, sea creíble, que yo cumpla con mi promesa de venta y además de eso que yo tenga un adecuado servicio y atención al cliente. Y el tercer momento de todo este proceso comercial es la estimulación. ¿Qué significa eso? Pues yo debo hacer que el cliente me compre más unidades y además de eso me refiera. Entonces miren que en función de esos 3 momentos debemos vivir los empresarios todo el tiempo, ¿cierto? Y ahí es donde conecta mi cuento con esas características de ese discurso, porque eso va a hacer que ese cliente se quede conmigo y además de eso me refiera. Obviamente yo debo desarrollar muchas estrategias para que eso pase. O sea, no es solamente que así, que le dije al cliente que sí, le cumplí, no, que otras cosas, que otras actividades, ¿cierto? Puedo hacer yo o debo hacer yo para que ese cliente se quede conmigo. Y recuerden, muchachos, no les dé pena, busquen la forma. En ese tercer momento, yo digo que en esos 3 puntos se resume mucho lo que tú debes hacer como empresa para ser sostenible y sustentable, que parecen muy sencillos, pero que si yo no hago estrategias en cada uno de esos momentos, pues ahí se me empiezan a esfumar los clientes y a bajar el número de clientes que puedo tener, ¿cierto? Muy bien. Entonces, dentro de los puntos claves para el desarrollo de todo este cuento, ¿cierto? Eh, entonces encontramos en conocer la audiencia, a quién le voy a dirigir, lo que yo les decía ahorita, a quién le voy a dirigir estas palabras, a quién le voy a dirigir esto que yo estoy queriendo decir. Definamos el objetivo, qué problema resolvemos. Muchachos, cuente una historia, de esto no hemos hablado anteriormente, pero es mucho más fácil para sus clientes la forma atractiva como usted le entregue la información. Y si usted se lo cuenta con una historia, primero va a ser mucho más fácil que él lo recuerde,
¿cierto? Esa historia no tiene que ser un cuento, esa historia puede ser un caso de éxito suyo. Esa historia puede ser cómo usted le ayudó a solucionar a un cliente con ese producto su vida, cómo le mejoró la vida, cómo le cambió, cómo le alegró, o sea, esas historias se quedan en el alma. Esas historias se enganchan y convencen. Entonces, por ejemplo, cuando los emprendedores están iniciando, yo siempre les digo, venga, usted ya les contó a los nuevos clientes que usted ya le vende a este y a este. O sea, eso te da confianza, te da credibilidad, ya saben que ya iniciaste, que ya lo estás haciendo, ¿cierto? Y es supremamente ganador cuando nosotros trabajamos nuestros procesos comerciales o nuestros discursos, ¿cierto? Desde esas historias. Demuestre que le apasiona. Eh, ser empresario no es fácil y si usted está aquí es por algo. Primero porque usted es un teso, ¿sí? Porque yo todos los días, muchachos, digo, o sea, para mí es admiración trabajar con empresarios. No es fácil, o sea, yo digo, ustedes son muy tesos. Entonces, demuestren esa pasión, ese arranque, ese empuje que los tiene aquí, no siendo lo que todo el mundo hace. O sea, eso no es para todo el mundo, ¿cierto? Entonces, demuestren, transmitan, eso engancha. Muchas veces uno ve a la gente y solamente por la forma como le llegó, como le contó, como transmitió, wow, ya eso muchas veces hace que uno pueda cerrar una venta. Entonces, eso es supremamente ganador para ustedes. ¿Listo? El otro punto clave es actuemos naturales, o sea, no nos pongamos así tiesos, no, recuerden lo que hablamos del lenguaje no verbal, eso es muy importante en esa transmisión. A veces, como les decía ahora, o sea, eso es atractivo. Y el otro punto es, sea breve, ¿vale? Muy bien, hasta aquí vamos bien, están ahí, todavía existen, cuéntenme a ver. Alguien que diga algo. Sí, todavía tenemos asistentes, de hecho hay muy buena asistencia. Vamos a mirar si alguien nos escribe, si el señor Luis Felipe Cano nos dice que todo muy claro. Ok, gracias, don Luis. Bueno, entonces, ahorita yo les decía que hay los primeros instantes, ¿cierto? En los que yo le llego a un cliente son supremamente importantes. Y decimos que son 5 minutos cruciales. Y vamos a mirar el minuto número 1. Dice, crea curiosidad. En este momento, miren que todo lo que hemos hablado hoy se conecta, ¿cierto? Nosotros existimos como empresa y esa es otra cosa que yo quiero, muchachos, que ojalá la escriban. Muchas veces nosotros, sí, puede que nosotros hayamos generado un proceso emprendedor o una empresa porque es nuestra forma de sustento, obviamente, ¿cierto? Pero es que tu empresa tiene un porqué y tu empresa existe porque le soluciona la necesidad a alguien, ¿cierto? Una necesidad, un deseo, un problema, ya vimos eso, ¿listo? Entonces, existimos en el mercado porque nosotros generamos una solución y nosotros debemos buscar la forma de atraer la atención, llamar la atención de ese cliente. ¿Sí? Necesitamos crear curiosidad, debemos ser creativos, o sea, ¿qué le puedo decir yo a la gente para que me preste atención, para que me mire, para que me escuche, para que quiera saber qué voy a decir después de este primer momento? Entonces, ahí yo los invito a que seamos muy creativos, o sea, pensemos en cómo voy a llamar la atención de este público. Por eso dijimos primero, tengo que identificar a quién le voy a dirigir, ¿cierto? Muy bien. En el minuto 2, entonces yo debo hablar de cuál es mi oferta, de quién nos compra. Pero resulta que en ese minuto 2 es muy importante que nosotros hablemos de cómo vamos a solucionar, ¿cierto? Necesitamos mostrar que existe un mercado potencial, o sea, que nosotros podemos crecer, ¿listo? Y que tenemos una propuesta muy llamativa que puede solucionarle al cliente algo que él tiene, ¿vale? En el minuto 3,
Vamos a detallar la empresa. Recuerden que les dije que habían varios momentos, ¿cierto? Que habían algunos que nosotros algunos discursos que vamos a decir en unos momentos determinados. Entonces, en el minuto 3 dice que detalla tu empresa, identifica cuáles son tus ventajas frente a la competencia, ¿cierto? ¿Qué te hace diferente? Por eso yo les decía ahora que es muy importante el tener ese conocimiento claro de la competencia. Porque si yo me quiero diferenciar de alguien, ¿cómo voy a saber si no conozco a la competencia? Entonces, es muy importante, chicos, miren, los clientes normalmente a uno vienen y le dicen, es que allá está más barato, es que allá es más grande, es que allá es más pequeño. Y no, si nosotros no sabemos, es que ella me lo deja más barato y resulta que les ha pasado, ¿cierto? Viene el cliente y le dice, ah, no, es que ella me lo da más económico. Y resulta que nosotros nos dejamos, digámoslo así, mover de eso porque no hemos conocido lo demás, no hemos investigado, no hemos preguntado, no hemos aprovechado, entonces se nos pierde. O sea, no sabemos qué pasó ahí, ¿cierto? Entonces, muy importante el análisis de esa competencia para poder yo definir esas estrategias, esas ventajas competitivas que yo tengo frente a los otros, ¿vale? En el minuto 4 decimos que es el momento de las cifras. Muchachos, depende de la negociación que esté haciendo, qué cifras son importantes si soy un jurado, qué cifras son importantes si soy un cliente, si soy un inversionista, qué cifras son importantes de entregar aquí, ¿cierto? O sea, si estoy hablando frente a alguno de esos públicos, ¿yo qué debo decir? ¿Qué les interesa a ellos? ¿Qué es relevante para ellos? Si es un inversionista, ¿yo qué le debo presentar? ¿Cierto? Me imagino que ellos estarán interesados en las ventas, en el crecimiento, en la estabilidad financiera que tiene la empresa, ¿vale? Entonces, muy importante en ese minuto 4. Y en el minuto 5, céntrate en los clientes. Cómo nosotros como empresa estamos solucionándole a ese segmento de clientes, ¿cierto? Esas necesidades. Cómo nosotros, atendiendo ese público objetivo, vamos a lograr permanecer en el mercado. Cómo nosotros con esos clientes y buscando nuevos clientes, ¿cierto? Y, por ejemplo, si estoy dando mi discurso frente a un inversionista, pero yo veo que es un mercado que es muy competido, que hay unos monstruos gigantescos, ¿sí? O sea, que tengo una cantidad de barreras de entrada, eso me va a poner un poquito de dificultad, ¿sí? Pero si yo tengo la capacidad de mostrar esas cifras y mostrarle a esos inversionistas que tengo mercado, que hay potencial, que tengo donde conseguir muchos clientes, pues voy a ser muy, muy atractivo para ese inversionista. ¿Listos? Muy bien. Y después vamos a hablar del paso a paso. Acá estamos hablando de los minutos iniciales que son cruciales. Recuerden, lo primero es llamar la atención de ese público, ¿cierto? Dijimos, es muy importante. Y cuando yo tengo el objetivo claro y sé para dónde voy, entonces yo ya sé cómo lo voy a hacer. No es lo mismo que tú le hables a un cliente, a que le hables a un proveedor, a que le hables al inversionista, ¿cierto? Porque mira que son objetivos muy diferentes, y que nosotros necesitamos poder tener claros. Con base en eso, yo armo más fácil mi discurso, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a hablar de ese paso a paso. Entonces, primero, esa presentación. A veces hemos llegado con algunos empresarios y del susto se nos olvida, ¿cierto? Decir lo más importante, o sea, quiénes somos, por qué estamos ahí. Y muchachos, miren, cuando nosotros vamos a hacer una propuesta, ese conocimiento del cliente es fundamental. Es fundamental en yo cómo lo voy a presentar mi propuesta, qué herramientas voy a utilizar, qué palabras voy a decir, ¿cierto? Entonces, el primero es la presentación, indicar quién eres y tu cargo en la empresa, ¿cierto? Si aplica, porque muchas veces nuestros emprendedores o nuestros empresarios pues no tienen un equipo grande, pero si cuentas con el equipo, tú puedes mostrar que tienes un respaldo,
¿cierto? Y eso también es importante y da peso. En el paso 2, entonces, identificamos cuál es ese problema o esa necesidad que nosotros hemos analizado, ¿cierto? Y que nosotros vamos a satisfacer con lo que nosotros estamos proponiendo. ¿Listo? Entonces aquí, miren que hay algo importante que nos dice que o sea, identificamos cómo vamos a solucionar, pero hay algo que es importante que dice que suele recurrir a preguntas, anécdotas, situaciones reales o experiencias personales, casos de éxito, ¿cierto? Algo que mencionamos anteriormente. Es muy importante porque es la forma como tú le solucionaste a alguien más y también lo puedes hacer con él. ¿Listo? Lo que te pasó. Eso, muchachos, hace parte de ese argumento que es valioso, que yo les decía ahora que es más fácil que te quedes con toda esa información, ¿cierto? En tu cabeza, que cuando tú me das una cantidad de cifras y números. Y lo otro que quiero decirles aquí es que debemos tener en cuenta que las personas o los clientes reciben la información de diferentes maneras. Entonces, algunos somos visuales. Entonces, todo lo que tú me trajiste, vi el catálogo, el brochure, ¿cierto? A mí se me quedó más fácil. O las diapositivas o la presentación. Algunos son auditivos. Entonces, tú le puedes traer muchas ayudas visuales, le puedes traer los elementos para que toque, pero a él lo que se le queda es lo que escuchó. Y eso también es importante tenerlo en cuenta, porque cuando yo doy el discurso, ¿cierto? Debo tener en cuenta esos elementos. Estoy hablando a un visual, a un auditivo o a un kinestésico. Entonces, si yo soy visual, ya sé que debo tener herramientas de apoyo que le entren por aquí, por los ojos. Si él es auditivo, bueno, mis herramientas de apoyo van a ser direccionadas para que la información le entre por el oído, o sea, voy a tener música o videos donde la gente hable o el discurso que yo le voy a dar, a él se le va a quedar más fácil. Y otros de nuestros clientes son kinestésicos, entonces, si él no tocó, si él no hizo, si él no lo trabajó, a él no se le quedó la información. Entonces, es muy importante cuando nosotros trabajamos todos estos procesos, ¿cierto?, de acercamiento con nuestros clientes y entregar esa información en que tengamos los diferentes elementos de apoyo. Nosotros en una clase, ¿qué hacemos? Igual, si yo voy a dar una clase, yo por eso les decía ahora, por favor escriban, ¿cierto? Puede que no sé si están escribiendo porque no los estoy viendo, ¿sí? Pero yo les estoy hablando, les estoy apoyando y en tercer momento les estoy pidiendo que escriban o que escriban en el chat o que escriban en sus libretas o en sus celulares. Eso me está permitiendo a mí tratar de llegar a las diferentes formas que tienen las personas, los seres humanos, de captar la información. ¿Listo? Entonces, es muy importante que tengamos eso en cuenta también porque sus clientes, ¿sí?, también les pasa lo mismo. Y si usted probablemente va y solamente le dio el discurso, solamente habló y su cliente no es auditivo, sino que es visual, pues esa información se le quedó y se le fue, ¿vale? Muy bien. En el paso 3, entonces, nosotros hablamos de la solución. ¿Cómo con tu propuesta de valor le vas a solucionar al cliente ese problema, necesidad o deseo que tiene? ¿Cierto? ¿Cómo nosotros satisfacemos esa necesidad? Y recuerden, por eso hemos sido tan insistentes. Ahí dice, indica qué es lo que te diferencia. Muchachos, piensen en este momento, por favor, y escriban. Dígame usted o su empresa cómo se diferencia de la competencia. Y recuerden que cuando hablamos de competencia, estamos hablando de competencia directa y de competencia indirecta. Piensa en ese momento cómo se diferencia usted y escríbalo por favor ahí en su cuaderno, en su chat, en su celular, cómo se diferencia su empresa de un competidor directo, o sea, aquel que hace lo mismo que usted hace. Miren, les voy a contar un ejemplo. Yo
el semestre pasado tuve un emprendedor, un empresario, para nosotros son empresarios, él tenía afuera de madera, el semestre pasado, no, perdón, el último semestre del año pasado, del 2019, él tenía, afuera de Interactuar, hay una, no sé si algunos conocen, en madera, hay un espacio donde se ubican muchas personas con ventas ambulantes. Uno de mis estudiantes de Más Ventas tenía un puesto de empanadas ahí afuera, o sea, tú salías y él estaba ahí al ladito. Y resulta que él, cuando empezó a hacer el programa de Más Ventas y estamos hablando de la diferenciación, él me decía, profe, vea, usted no me va a creer, pero yo tengo 3 carros de empanadas al lado y la gente siempre llega a mi carro. O sea, mi carro siempre está lleno. Entonces yo le decía a él, vení, contame tu receta. O sea, ¿por qué? Y él me decía, vea, no, son varias cosas. Una es que las empanadas de mi mamá pues son las más ricas, ¿cierto? Segundo, es que la gente sabe que nosotros tenemos en cuenta el aceite. Entonces yo le decía, ¿cómo así? Y me decía, sí, usted se arrima a las otras y allá el aceite está negro. En cambio, en el mío, nosotros sí lo manejamos bien. Además de eso, nosotros usamos guantes, tapabocas, tenemos delantal. Miren que eran una cantidad de elementos, ¿cierto? Que se sumaban, no era solo la empanada. Y además de eso, me dijo, y además de eso, profe, cuando usted nos puso a hacer el análisis del entorno, yo siempre me enojaba cuando llovía, porque cuando llovía las ventas se bajaban horrible. Pues claro, la gente que se iba a venir a mojar. Y cuando hicimos el análisis del entorno y usted nos puso a identificar o a definir qué soluciones iba a dar, pues a mí se me ocurrió poner un plástico gigante. Nunca se me ha ocurrido, siempre me había enojado con la lluvia. Entonces ahora yo puse un plástico gigante cuando llueve y ahora todo el mundo se escampa en mi puesto y la gente me compra. Entonces, miren que son elementos que las personas puede que él no lo esté diciendo, pero la gente sí lo notaba, ¿cierto? ¿Cómo se diferenciaban? El sabor, porque el precio era el mismo. Él me decía, profe, el tamaño es igual, el precio es igual, ¿cierto? El sabor no es igual y todo lo demás que nosotros le estamos generando al cliente hace que nosotros seamos atractivos, hace que nos diferenciemos si estamos hablando de una empanada de 200 pesos. Así que nosotros con cualquier producto o con cualquier servicio debemos buscar cómo me diferencio del otro. ¿Qué le voy a dar de más a mi cliente? No solamente es el producto o el servicio, el factor diferenciador y además todo lo que yo le pueda incluir a esa propuesta, ¿cierto? Que me hace atractivo y que hace que el cliente se decida por mí. En el paso 4 dice que hablemos de algunas cifras. Ya hemos capturado la atención, ¿cierto? Es el momento de compartir cifras importantes, datos sobre tu empresa. Tengo tamaño de mercado, tengo clientes nuevos a donde puedo llegar, ¿cierto? Hay otros segmentos de clientes nuevos identificados, mis ventas, mis ingresos, mis márgenes, mis utilidades. ¿Listo? Y el paso 5, ojo con lo que decimos. Dice la imagen, en la vida son tan importantes tus palabras como la forma en que las dices. Ya hablamos de eso un poquito ahora, ¿sí o no? Entonces, es preferible no aportar muchas cuestiones técnicas. Depende, muchachos, recuerden que todo esto es relativo dependiendo al público al que yo me esté dirigiendo. Porque si yo me estoy dirigiendo a un inversionista, tengo que ver qué le interesa saber a él de mi producto, ¿cierto? Pero debo ser muy puntual, muy claro y dar cifras o datos muy claves. ¿Listo? Y otra cosa que dice ahí, que está en rojo, que ya lo mencioné, pero que lo voy a volver a mencionar, es que eso que yo diga debe ser entendido por toda persona que te escucha. ¿Eso qué significa? Que tanto la persona que está ahí en la reunión, el gerente, como la persona que nos ayuda a abrir la puerta en la empresa, como cualquier persona debe quedarle claro eso que se dice. O sea, a veces nos vamos con muchos tecnicismos y nosotros mismos nos embolatamos y hacemos perder al cliente, ¿sí? Entre más sencillos, más claros seamos, más fácil podemos llegar a las personas. Dice que finalmente viene el cierre. Prepare un cierre memorable para su presentación.
cree que usted puede cerrar todo ese discurso que le está diciendo a la gente, que enganche, ¿cierto? Que convenza. Ahí necesitamos identificar qué palabras voy a usar, ¿cierto? Y ahí hablamos de esas técnicas de cierre de ventas, que ahorita vamos a hablar un poquito de una de ellas. Es ese convencimiento, pero ese último empujoncito que necesita el cliente, el inversionista o el público objetivo al que me esté dirigiendo para tomar una decisión. ¿Listo? Entonces después decimos cómo hacerlo. Entonces decimos, vamos, tú puedes. Y aquí sí necesito que participemos, ¿cierto? Porque necesito que todos lo hagan el ejercicio que está propuesto ahí. Entonces, de acuerdo a tu empresa, tú vas a pensar en una frase que enganche. Recuerda lo que hablamos ahorita de los 5 minutos y el paso a paso. Bueno, cada uno en su libreta, por favor, en su celular, en lo que tenga para tomar nota. Piense de su empresa. Usted es la primera vez que se va a dirigir a un público. Piense primero a qué público se va a dirigir, ¿vale? Vas a escribir una frase que enganche. Yo ahorita les voy a dar el ejemplo, pero necesito que primero lo hagan ustedes. Y les voy a dar unos 2 minutitos para hacerlo. Entonces, piensen en una frase que enganche así bien chévere de su empresa. Póngase musas a ustedes, a ver. Segundo, ¿qué tipo de compañía? Hábleme un poquito de su empresa. ¿Listo? Tercero, va a darme la definición de su producto, definición y tipo de producto. Cuarto, usted me va a hablar de los beneficios. Recuerda que los beneficios son eso intangible que recibía el cliente cuando te compra. Y quinto, háblame un poquito de tu mercado, ¿vale? Entonces, voy a dar 2 minutos. Si alguien quiere compartir en 2 minutos, muy rico. Pero quiero que todos hagan el ejercicio, traten de hacerlo. Una frase que enganche bien chévere. Isabel, ¿Me mientras están les damos trabajando? tiempo para que vayan pensando, le quiero ir leyendo mensajes que le han enviado. La Ok. señora Erika Álvarez nos dice, excelente. Vanessa Montoya, súper claro todo. Erika Álvarez nos dice que ha sido excelente la información. Todo ha sido muy claro, excelente presentación, información muy precisa y concreta. La señora Ángela María Zuluaga. La señora Amada que dice felicitaciones, muy clara, específica en esta capacitación. Me voy proyectando de una vez cómo lo voy a ir haciendo. O sea que sí están tomando nota de todo. Ay, tan lindos, qué rico. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias, chicos, por escribir cosas bonitas ahí en ese chat. Muchas gracias. ¿Sí están escribiendo, muchachos? Para las personas que A nos están ver, preguntando sobre la presentación, sí, entonces las memorias las encontrarán en nuestra página web www.ccas.org.co en Centro de Conocimiento. Ahí encuentran ya las memorias del evento, en este momento ya están montadas. Y la grabación de toda la charla la encuentran en nuestro canal de YouTube, Cámara de Comercio Aburrasur, ya el día de mañana en la mañana la podrán encontrar ahí. ok. Súper, muy bien. ¿Alguien quiere compartir lo que está escribiendo? Quiero que al menos algunos se arriesguen. A ver, cuéntenme. Bueno, vamos a ver si están escribiendo. En el momento no nos ha llegado. Esperemos un momento más a ver si alguien se anima. Ok, espero que se animen, chicos, que están muy sencillas. Y la idea, recuerden que el conocimiento es construcción conjunta. No es lo que venga a decir aquí Isabel, sino que es mucho más valioso cuando lo complementamos con lo que ustedes pueden construir. Así que qué rico. Además, lo que usted escribe le puede servir a un compañero suyo. Así que bueno, Le los animo vamos. para que... La señora Amada Quevedo nos está pidiendo la palabra, entonces ya tenemos el micrófono habilitado, doña Amada, puede hablar. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, sí Señora, la señora. escuchamos. Bueno, la tarea. La profesora, felicitaciones a la Cámara de Comercio, agradecidísima. Qué inversión tan importante están haciendo en nosotros como empresarios. Me emociono. Tan linda, yo también. Bueno, yo soy el Instituto Técnico Chaday, Servicios Educativos. Entonces yo hice aquí la tarea y digo, primero, frase que engancha.
Cosmetología y estética, una carrera corta, lucrativa, con mucho éxito, que te abre un mundo maravilloso de oportunidades. Uy, se inspiró. La Muy segunda, bien. segunda, tipo de compañía. Allí es donde digo cuál es el tipo de mi compañía. Técnico laboral por competencia en cosmetología y estética. ¿Ese es el tipo? Sí. Bueno, la definición del producto son los programas de belleza, cosmetología y estética, técnico capilar y técnico laboral por competencia en cuidado integral de pies y manos. ¿Cuál es el beneficio o valor agregado que siempre he dicho? El valor agregado es que les enseñamos cómo se hace, cómo se vende, cómo se cobra y cómo se permanece en un mercado altamente competitivo. El valor agregado es que su fundadora, propietaria, es cosmetóloga. ¡Tataratán! ¡Qué belleza! Muy bien. Hiciste Bueno, la última. ¿Me recuerdas tu nombre? Amada Quevedo del Instituto Chaday. Amada, muchas gracias. Hiciste la última, hablaste algo de tu mercado. El mercado, pues siempre he dicho que todo el que esté a mi alrededor, pero en este momento yo estoy encargada del mercadeo como otra niña, y digo, todo el mundo quiere bonito, pero díganme cómo lo hago, cómo los encuentro, cómo hago para encontrarlos. Es que se le fue el audio cuando empezó a contarnos. Sí, dígame. Se le fue el audio cuando empezó a contarnos la última pregunta. Nos estaba diciendo que su mercado son todas las personas que tienen alrededor, pero, y ahí se le cortó el audio. Sí. Ah, sí, las personas que quieren o invertir en un spa o que quieren trabajar en el sector belleza, que en este momento tiene mucha acogida y mucha demanda. Necesito es, ¿cómo hago para llegar a todo ese mercado? Muy bien, doña Amada. Le cuento que hay muchas estrategias que debemos empezar a trabajar, ¿cierto? Actividades de captación. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, usted ya tiene identificados quiénes son sus clientes. Cuando yo les hablaba a ustedes ahorita al principio de las herramientas para conocer ese cliente, me permite saber cómo les puedo llegar a ellos, dónde están ubicados. Entonces, un ejemplo, si esas personas están ubicadas, qué edades tienen, entonces yo ya sé si voy a utilizar la manera virtual, qué herramientas voy a utilizar para llegarles, cómo puedo ir a buscarlas de manera presencial. ¿Cierto? ¿Qué actividades voy a hacer de captación? Ah, bueno, no, profe, vea, yo voy a empezar, ya los voy a identificar, voy a hacer una lista de quiénes son, dónde están ubicados, quiénes son los contactos. Y ahora, ¿cómo les voy a llegar? De diferentes formas, profe. Mire, una voy a hacer de manera virtual, ¿cómo lo voy a hacer? Ah, bueno, voy a utilizar estas y estas redes. ¿Qué más voy a hacer? Voy a estar en Google, voy a tener un WhatsApp Business, voy a ir a visitarlos, voy a tener afiches, volantes, voy a repartir tarjetas, bueno, o sea, dependiendo del público objetivo, yo no te puedo decir aquí, ¿cierto? Es de acuerdo a cada segmento, qué acciones, eso sí, hay que irlos a buscar, lo que yo les decía al principio, necesitamos cambiar el chip de que vengan, sino que nosotros tenemos que buscarlos de diferentes maneras, pero esa señora Amada, es una clase adicional y muy larga, pero ahí le doy unas ideitas para que podamos ir trabajando en función de ellas, ¿vale? Identifícalos, mira qué hacen, qué buscan, qué ven, y por medio de eso, de esas formas les puedes llegar, ¿vale? Gracias, Isabel, y gracias a doña Amada por la intervención. Y tenemos también a la señora Vanessa Montoya pidiéndonos la palabra. Vanessa, ya tenemos el micrófono habilitado. Por favor, habilite su micrófono para que pueda hablar. Buenas tardes, yo soy la asesora comercial de Chaday, soy la empleada de la señora Amada Quevedo. Y también yo soy la que trabajo con todos los clientes y a mí es la que me llama, la que les digo. Obviamente pues doña Amada también hace mi segunda mano, ella y yo trabajamos juntas. Bueno, ¿cuál es mi frase que engancho? Pues a mí me gusta, yo soy cosmetóloga estética de aquí en el Instituto Técnico Chaday y me encanta mucho abrirle como
un norte a la persona y hacerle entender que no haga, pues, que vea un mundo diferente a lo que siempre se hace, que ser una trabajadora de más, sino que de acá, si no le gustaría independizarse y ser una empresaria más en este mundo de comercio. Entonces la persona dice, ay, sí, ¿cómo? ¿Y qué hay que hacer? ¿O dónde? Bueno, listo. Yo le digo que este es un instituto en el cual aprenden mucho, los preparamos mucho más, además de otros lugares donde también ejercen y dan educación de la misma manera de nosotros. Pero de acá nosotros no generamos tanto un técnico, aquí generamos más un tecnológico. ¿Por qué? Porque los preparamos demasiadamente bien en toda la parte, tanto como la parte medicinal, en la parte de competencia en el mercado y también en la parte de tener como esa ideología y ese parte mental abierta de cómo tratar a las personas. Tenemos una excelente calidad humana. La definición de nuestro producto siempre la especifico muy bien. Le digo, por ejemplo, si van a estudiar cosmetología, para qué la cosmetología, qué hace la cosmetología, si van a estudiar estilista, qué le puede ayudar al estilista, cómo puede trabajar el estilista, y ya el técnico de manipulación, cuidados de manos y pies, que es otro que puede, por ejemplo, no tanto, hay personas que no son tan enganchadas a la cosmetología, sino también al cuidado de las manos, y les abro como unas puertas, vea, usted puede ser ayudante de un pedólogo, usted puede ayudar en una empresa grande de un salón de belleza, usted puede trabajar, por ejemplo, nosotros tenemos un valor agregado que además de nuestra gran fundadora, que es cosmetóloga y docente y es una magistrada, tenemos una gran ayuda que nuestros estudiantes pueden irse a trabajar en los cruceros. Entonces, imagínense, sale de acá para darle la vuelta al mundo y trabajar por allá en otros lugares. Súper. Entonces, y nuestro mercado es cuáles, centros de estética, peluquerías, manicuristas, peluqueros, barberos, estudiantes, sobre todo estas muchachas de ahora les encanta, hay muchachas muy delicadas y ven de pronto como un norte diferente en la parte de embellecimiento del cuerpo, enseñamos también un poco de psicología, porque les decimos, ustedes de aquí van a aprender a cómo tratar, cómo ser terapeutas, cómo ayudar a otras personas. Entonces, esas peladas recién salidas de universidad, diciendo de pronto por ese lado hay más futuro, porque la belleza va a ser eterna. Exacto, la belleza es eterna, usted nunca se va a acabar y mucho, la tecnología va a avanzar y va a avanzar y va a avanzar y cada vez nosotros que la ciencia no quiere que nosotros nos envejezcamos, entonces esta carrera es lubricativa y ayuda mucho. Entonces, muy bien. Muchísimas gracias, Vanessa, por compartir tu construcción. Súper. Muy bien, chicos. Muy bien, muchas gracias a las dos empresarias que participaron. Ahorita yo les voy a mostrar un ejemplo, ¿cierto? Y ustedes van a ir validando la construcción que hicieron. No alcanzamos pues a que más personas compartan, aunque sería muy rico porque yo sé que encontraríamos cosas muy chéveres, pero el tiempo en estos espacios es vuela. Así que vamos a continuar. Vale, muchas gracias por la participación del Instituto Chadai. Bueno, entonces, en este ejemplo vamos a ver una frase que enganche. Ustedes van a ir pensando qué empresa es. Hacemos realidad sus sueños de desconexión y de contacto con ambientes naturales. ¿Ya sabemos? ¿Qué será? ¿Qué será? Muy bien. Hacemos realidad sus sueños de desconexión y de contacto con ambientes naturales. Tipo de compañía. Somos una agencia de viajes con un enfoque en destinos de naturaleza. O sea, no somos cualquier agencia de viajes. Somos una con enfoque en destinos de naturaleza. Muy bien. Tercero, definición y tipo de producto. Somos fuertes en destinos ecoturísticos en el Chocó, Caribe y el Pacífico. Miren que ellos en todo momento están hablando de diferenciales, de cosas, de momentos atractivos que puede tener. Beneficios.
poseemos vuelos charter propios y alianzas estratégicas con los mejores hoteles en Capurganá, ay delicioso, Nuquí y Bahía Solano. No sé cuántos conocen eso, pero eso es espectacular. Muy bien, entonces miren los beneficios que está ofreciendo. Y el mercado dice que nuestros clientes son personas de diferentes edades que deseen experimentar un contacto directo con la naturaleza en un entorno controlado. ¿Vale? Así que miren, la idea, muchachos, es que podamos desarrollar, tener en cuenta todos esos elementos y que además de eso podamos hacer el ejercicio. Puede que muchos lo hayamos hecho por muchos años, pero podemos tener algunos de estos elementos que nos pueden ayudar a continuar mejorando todo ese proceso y todo ese discurso. Pero resulta que no es solamente dar el discurso, ¿cierto? Como quien dice, no es solamente echar el cuento. Además de eso, nosotros necesitamos desarrollar unos procesos de cierre de ventas. Hay una técnica muy chévere y es muy sencilla, ¿cierto? Que se llama AIDA. Entonces, en el primer momento, nosotros lo que hacemos es llamar la atención de nuestro cliente. ¿Listo? En el segundo momento, con lo que yo digo, debo despertar el interés. Ya llamé su atención, ya volteó a mirar, ya sabe que existo. Ahora, ¿cómo hago para que se interese en eso que yo le estoy proponiendo? ¿Vale? Después, yo genero el deseo. Ahorita mientras les leía el ejemplo, yo ya me estaba imaginando pues por allá, más en estos tiempos que uno quisiera como salir volando a algún lugar seguro, pero otro ambiente, ¿cierto? Ay, tan rico. ¿Cómo vamos a generar el deseo? Esas cosas que uno dice cuando ustedes les hablan de mango con limón, mango biche con sal y limón, ya se me pone la boca. Eso es lo que tenemos que hacer con el cliente, ¿cierto? Generarles ese deseo. Y por último, lo que sigue es provocar la acción. No es que se quedó antojado y se fue y dio la vuelta, no, venga, como dice ahí, no te quedes con ganas, quédate conmigo. Entonces nosotros debemos hacer en nuestro cliente todo el proceso, ¿cierto? Que nos lleve a la acción, a que eso pase de que ya le conté y ahora necesito que saque el dinero y me compre. Necesito provocar la acción como hacen muchos por ahí, ¿cuántos le empaco? ¿Cierto? A veces uno como que ni siquiera había pensado, pero solamente con ese empujoncito uno dice, bueno, deme 3. Entonces, eso es lo que necesitamos, llevar al cliente a pasar a ese siguiente momento, ¿cierto? Que no sea solamente que yo le eche el cuento, sino que además de eso, el cliente me compre. Y recuerden, las empresas existen porque los clientes confían en ti, porque el cliente decidió arriesgarse por ti. Así que lo que nosotros debemos hacer es poder generar en ellos esa confianza para que se queden y como hablamos ahorita en los momentos, ¿cierto? En los 3 momentos que les hablé ahora, es que me compre y se quede conmigo, me vuelva a comprar y además de eso me refiera. Es lo que quieren y es lo que esperan y es lo que buscan los clientes. Dijimos que el pitch es un arte, como dijo el primer ministro inglés Winston Churchill. El mejor discurso es el que tiene un inicio interesante y un final sorprendente. Y la distancia entre ambos es la mínima posible. Necesitamos que nuestro cliente pase a la acción y eso depende de ti. ¿Vale? Muy bien. Hasta ahí está mi espacio. Espero que les haya podido aportar algo en el desarrollo de sus empresas. Eh, Tengo entendido que vamos a generar un espacio para algunas preguntas si las hay. Así que bueno, muchas gracias por Caro, conectarse. Caro, ¿tenemos alguna pregunta en el Hola. chat? ¿Tenemos alguna pregunta en el chat? Isabel, sí, mira, te cuento. Entonces, no, nos envía la señora Erika Álvarez, nos está dando respuesta a como algunas de las preguntas que les habías dejado como tareita. Entonces nos pone Ajá. frase, que tu felicidad sea la consecuencia de vivir con piel natural. Tipo, somos una empresa de comercialización y distribuciones de productos dermatológicos. Beneficios, fórmulas dermatológicas y componentes de excelente calidad, productos con tecnología e innovación. Mercado, protector solar, familias y mujeres entre 25 y 40 años de edad que quieran cambiar su piel.
Súper, muchas gracias. Excelente el ejercicio. Muy bien, espero que todos lo hayan podido trabajar. Muchas gracias por compartirlo, Erika. Si puedes abrir el micrófono, y contarnos un poquito de tu empresa, qué rico. Erika, le Si voy a no, habilitar el micrófono. Yo se lo habilito desde el lado de nosotros y nos dice si puede hablar. Erika, por parte de nosotros, tiene el micrófono habilitado. Validamos, porfa, si puede activar su micrófono y hablarnos un poquito más de la empresa. No, no tiene como... bueno, ok. Escucha. Ya por acá llegó ya. Ok, perfecto. Bueno, no, mi nombre es Luisa Yepes. Erika Álvarez es la ejecutiva comercial de Pie Natural. Yo soy la creadora de Pie Natural. Estamos como Ok, conectadas desde el mismo link. Bueno, está no, bien. Pie Natural es una empresa que ya lleva casi 2 años en el mercado. Iniciamos como distribución y comercialización de productos dermocosméticos para el cuidado facial, ¿cierto? Pero siempre muy enfocados en poder tener nuestra propia línea. Y gracias a Dios ya hace 2 mesecitos lanzamos nuestra propia línea, iniciamos con un protector solar maravilloso, efecto seda, funciona también como primer, es un protector solar que puede ser usado por toda la familia, un protector solar indicado para todo tipo de piel, esto que es seco, no deja efecto mimo y aparte es un protector solar con tecnología. Estamos muy enfocados en que todos nuestros productos tengan esa innovación y esa tecnología que debe tener pues, como productos de este gremio, por así decirlo, ¿cierto? Y estamos Ajá. muy felices también porque hace una semana nos llegó también el segundo producto Piel Natural. Segundo producto Piel Natural es un serum en realidad con muchos beneficios. Lo vamos a llamar Serum 4 Magic 4 en 1, que básicamente va a hidratar, va a hacer un control de la grasita en la piel, va a ser un aclarante, un despigmentante, o sea, va a homogenizar la piel, le va a dar un mismo tono y aparte es un revitalizador de células, ¿cierto? Entonces va a ser una cosa también innovador, ese producto también es Qué innovador. rico. Exactamente. Súper. Y en realidad ahorita estamos implementando muchas estrategias de mercado, como visitas a centros de estética, queremos tener también consultoras, todo el tema de tiendas especializadas para su distribución. Tenemos también, bueno, y en realidad hemos hecho pues como la labor de poder tener todas esas estrategias de venta para poderlas empezar pues, a implementar. Erika lleva con Súper. nosotros, empezó esta semana también y la idea pues es poder eh, aumentar ventas y empezar en la consecución de esos clientes, ese nicho que queremos. Queremos que Piel Natural crezca bastante y sea reconocido a nivel nacional muy, muy, muy pronto con la ayuda de Dios. Así va a ser. Excelente, muy bien, muy bien. Eso depende de ustedes, de lo juiciosas que sean, de Así desarrollar es. muchas estrategias de manera constante. Recuerden que las estrategias no se hacen una sola vez, hay que hacerlas de Así manera es. constante, hay que evaluarlas, hay que medirlas, ¿vale? Muchísimas gracias por No, compartir tu historia, muy chévere con nosotros. no, muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Ok, gracias. Bueno, Por chicos, acá tenemos a un empresario que tiene la mano levantada, el señor Camilo Osorio. Don Camilo en este momento tiene el micrófono activado para que pueda hablar. Vale, buenas tardes para todos. Gracias Isabel por esta excelente presentación. Ha sido Gracias. de muchísima utilidad. Y bueno, esperemos que, bueno, habrá que verlo varias veces en el YouTube porque hay que repasar muchas cosas que hay que reforzar. Un contenido espectacular. Felicitaciones a Cámara y a Isabel en este caso. gracias, señor Camilo. Muchas Vale, gracias. tengo dos cosas. Sí, señor. Primero una pregunta. Ahora, pues por este tema tan atípico que tenemos de comunicación, que todo es online, hay a veces que hay que hacer las presentaciones de pitch
que es online, pero no te están viendo la cara, como en este caso que te vemos a ti, Isabel, pero en otras ocasiones no hay oportunidad de que al menos te vean la cara como para esa comunicación no verbal. Habrá que Ujú. jugar mucho entonces con el tono de la voz. Sí, con los matices, exacto. En los matices, el tono de la voz y obviamente lo primero, mira, así no los veamos. Antes de yo ir donde un cliente o atender un cliente, lo primero que tengo que hacer es investigar de él, ¿cierto? Y eso tiene mucho que ver con lo que tú le vas a llegar a decir. Y obviamente como no nos están viendo, bueno, tratar de, si se puede, generar una videoconferencia también nos podría ayudar, ¿cierto? Pero como tú dices, si definitivamente no se puede, debemos utilizar otro tipo de elementos que nos permitan llegar, transmitirle a ese cliente, ¿cierto? Y sobre todo esa seguridad. A veces así estemos, yo por ejemplo en este momento yo no veo a nadie, yo solo veo mi pantalla, ¿sí? Pero entonces Exacto. la idea es que independientemente de que yo no me vea, ni yo me veo ni los veo, yo sé que ustedes están ahí, ¿cierto? Entonces es como tratar de jugar con todos esos elementos que me permitan a mí acercarme a él. Y sí es muy importante eso que te decía ahora, investiga mucho del cliente antes de llegar, antes de acercarte a él, porque eso, así no te estés viendo, te va a permitir transmitir una confianza, una seguridad y una información que ellos dirán, ve, y él, ¿por qué sabe todo eso de nosotros, cierto? Por Claro. ejemplo, a mí me asignan una empresa, yo no sé quién es, ¿yo qué hago? O sea, cuando yo voy a hacer una asesoría, yo lo primero que hago, muchachos, es me meto a redes, me meto a sus páginas web, veo sus productos, empiezo a conocer de ellos, miro a ver dónde están ubicados, si es un producto natural, ya sé, voy a mirar dónde están. Entonces, es como buscar mi fuente de información propia para cuando yo llegue donde ellos, pues ellos no, yo no llegue en ceros. Entonces, eso también es muy importante porque ya en el momento en que yo empiezo a entablar una conversación, yo no voy a empezar tan de cero. Ya tengo una información importante que me permite tener un acercamiento con ellos, así de pronto no me estén viendo. Entonces, eso también genera empatía y es importante, ¿vale? Vale, vale, Isabel. Y eso está perfecto. Y bueno, y aprovecho este espacio porque ahora que estaba escuchando las compañeras empresarias que están en el mundo de la cosmética, pues yo aprovecho y les cuento más o menos un poquito en el tema en el que estamos. Nosotros entregamos al mundo toda la esencia del café a través o por medio de la transformación de su fruto en alimentos altamente nutritivos. ¿Qué es eso? Nosotros trabajamos con un subproducto que es la pulpa del café. Nosotros estamos elaborando diferentes líneas de materias primas para diferentes industrias con base en la pulpa del café. Entre ellas está la parte cosmética, que nuestras materias primas para el área cosmética, la última compañera que hablaba de que quería sus productos, pues su línea propia, la invito a que de pronto en un momento determinado conozca las propiedades que ofrece la pulpa del café. Entre ellas ofrece muchos taninos, antioxidantes, es un regenerador celular por excelencia, hace que la glándula de colágeno endógeno se reactive nuevamente. A ver, de envejecer, vamos a envejecer igual, pero la idea de todo esto es retrasar el envejecimiento. Estamos en un Súper. desarrollo de un aceite que vamos a extraer de la pulpa del café, que va a ser también va a tener una protección UV importantísima. Entonces va a ser muy, muy interesante. Aparte de que, pues, trato esta línea porque las compañeras estaban metidas en este mundo de la cosmética, pero ya en Claro. general nosotros desarrollamos alimentos con base en la pulpa, entre ellos la harina de la pulpa del café, está muy por encima en un contenido nutricional a las harinas que tenemos saludables en el mercado, como la de quinoa, como la de espelta, como la ¿de qué más? Bueno, de las avenas no, de las harinas que hay saludables estamos muy por encima en el contenido bromatológico y en el contenido nutricional. Entre otras cosas, línea alimentación animal y otras cosas que queremos hacer. Entonces, Ok. esos son como los beneficios. Eh, Nuestro mercado, ¿cuál sería nuestro mercado en este caso? Pues tenemos dos tipos de clientes. El B2B, vamos al ser generadores de materias primas, queremos mejorar a nivel internacional la imagen de Colombia, de que no somos un país maquilador,
que también somos un país generador de materias primas y más con base en el café, que es uno de los productos bandera por el que nos conocen en muchas partes. Entonces, nos dedicamos muchos a trabajar con industrias que se dediquen a elaborar productos saludables. O sea, tipo, por ejemplo, yo qué sé, Santiberi, por ejemplo, que es una marca muy importante en el en la elaboración de productos saludables para herboristerías, para tiendas naturistas. ¿Qué más? Por ejemplo, grandes no, o empresarios que están metidos en el mundo de la panadería saludable, porque nuestra Ya. harina no tiene gluten, no tiene azúcar, no tiene cafeína, y el aporte nutricional es altísimo. Entonces, son valores añadidos que ofrecemos a nuestros mercados. Y ya el consumidor final sería, pues, hombres y mujeres a partir de los 24 a los 45 años más o menos, con un ¿Por qué estrato, tan cortico ese rango? ¿por qué tan cortico? ¿Por Porque qué tan cortico ese ese es rango? el rango en el que nos hemos encontrado que tienen más tendencia al consumo de nuestros productos. Porque Ajá. no son, o sea, a ver, no es que sean caros, pero tampoco son baratos. O sea, podemos estar 30% por encima de una harina de trigo, por ejemplo. Entonces, la persona si se encuentra que una libra de harina de trigo vale 2.000 y la otra vale 4.000, pues dice, no, pues yo me compro la de 2.000. Entonces hablamos de un rango de edad hasta ahí, porque su poder adquisitivo pues es un estrato socioeconómico a partir del 2, con unos trabajos relativamente estables. Ahora pues es muy complejo decir que lo hay, pero sí los hay. O sea, son productos de nicho prácticamente. Les gusta la vida sana, les gusta hacer ejercicio, les preocupa el cambio climático y el cuidado del medio ambiente, que esa es nuestra bandera, porque la pulpa del café, si no se trata adecuadamente, pues es un agente muy delicado, un contaminante. Ok, Camilo, Bueno, muchísimas gracias. a ustedes muchas gracias por el Qué pena, espacio. qué pena. ¿Ibas a decir otra cosa? Te interrumpí. No, 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 tranquila, no, no, ya está, con eso era suficiente. Ok, Qué muchísimas pena, gracias. qué A pena Isabel ustedes. y Camilo. Camilo, usted por favor puede dar un número de teléfono de contacto, que en el chat hay un empresario interesado en tener su información, por favor. Es que Sí, eso les iba a señor. decir, iba a hablar de eso, Camilo y los demás. Es que lo rico y lo bonito de estos espacios, muchachos, es que ustedes puedan generar esas alianzas, se puedan conocer. Ojalá no tuviera más tiempo para que ustedes, pues para que supiéramos todos los que están aquí quiénes son y qué hacen. Pero qué rico que al menos entre ustedes dos o tres que pudieron hablar y que si puede, y que uno puede ser proveedor, uno puede ser cliente. Esa es la idea también de estos espacios, porque eso también enriquece. Así que me encanta mucho que se puedan hacer esas conexiones. Entonces, para las personas que quieren el contacto de Camilo Osorio, la empresa que estaba hablando del café, su número es el 301-647-4137. Se llama Camilo Osorio. Bueno, aprovechamos también mientras alguien más nos escribe para mañana, tenemos programado en la agenda académica de la Cámara, continuando con este tema, adaptemos nuestra propuesta de valor. Este evento es a las 8 de la mañana. Si alguien está interesado, por favor nos escribe también en el chat para tenerlo en cuenta e inscribirlo. Y tenemos una pregunta de la señora Vanessa de ahorita del Instituto Técnico Shaddai, que nos dice Isabel, ¿qué tanta información se debe colocar en una publicidad para llamar la atención a las personas como en nuestro mercado? No necesitas poner mucha información. Tú debes poner frases que enganchen, palabras claves, ¿cierto? Depende de lo que estemos hablando, ¿cierto? Porque si estoy hablando de contenido de valor en mis redes sociales, pues yo puedo hablar. De hecho, tu empresa tiene la ventaja y es que pueden haber muchos artículos de interés para los posibles clientes, ¿cierto? Pero si yo estoy hablando de un elemento publicitario para llamar la atención, no tiene que ser no es poner mucha información. Pon una frase que enganche, pon 2 o 3 palabras claves atractivas y eso ya, y haces obviamente que las personas lleguen por medio de esa publicidad a cómo tengas encadenadas tus redes sociales donde ellos puedan ampliar tus redes o tus canales de comunicación donde ellos puedan o tú les puedas ampliar la información. Y recuerden que una cosa muy importante de esto es cómo yo manejo todas esas personas que llegan o que están interesadas, que yo tenga la capacidad de respuesta, que tenga la capacidad de atención, que tenga la capacidad de hacerle un seguimiento, ¿cierto?
eso es lo importante, o sea, qué tan atractivo es lo que tú estás poniendo para llamar la atención. No tiene que ser muy amplio, no tiene que ser muy grande, pero sí que tú puedas hacer un seguimiento y que las personas puedan, ojalá, encadenar con esa publicidad atractiva, los lleves a tus redes o a tus páginas donde haya más, donde ellos puedan ampliar la información, ¿vale? No sé si hay Bueno, otra pregunta. no, yo creo que entonces ya verificamos, ya no hay más preguntas. Lo último que quería invitarlos, discúlpame que te interrumpa, es que recuerden la formación o los cursos que están en plataforma, nuestros empresarios, para que aprovechen y gracias por estar en este espacio. Desde mi parte, un abrazo y recuerden que hacen la diferencia ustedes cuando continúan capacitándose. Así es, a la profe Isabel, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos. Realmente fue de mucho interés todo el tema. A ustedes muchísimas gracias. Cumplimos con el tiempo, son las 4:01. Les damos las gracias por su atención y los felicitamos también por regalarse este tiempo para ustedes, para sus empresas, porque así sea un tema que ya hayan visto anteriormente, siempre se aprende algo nuevo. Entonces, muchísimas gracias a todos, una feliz tarde y los esperamos en toda la programación que tenemos en cámara para ustedes, para que mejoren cada día. Feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego, feliz tarde. Carolina, gracias por tu apoyo. Isabel, mil gracias. Daniel. Todos, Muchas gracias a ustedes. Ok, hasta luego. Hasta luego.